El plato fuerte. Le entramos al plato fuerte que esta mañana fue Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Continúa el rescate de Pemex. Hoy se presenta la Secretaría de Hacienda, Banobras, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía para presentarle al pueblo de México en qué consiste este plan integral. Lo que se quiere, lo que se busca es que Pemex tenga recursos propios, porque antes se saqueaba a Pemex en sus recursos, lo poco que producía se lo quitaba a la Secretaría de Hacienda y se lo quitaba para entregárselo a partidos políticos, a gobiernos estatales, donde, ¿qué sucedía? Se robaban el dinero, saqueaban en Pemex los funcionarios de Pemex y el dinero que le quitaba Hacienda a Pemex se gastaba o se destinaba a los bolsillos de los funcionarios corruptos. Bueno, ahora se presenta un plan integral en el que no se saquea a Pemex, que no se le quite sus recursos y que tenga Pemex suficientes recursos para pagar su deuda. ¿Por qué Pemex está endeudado? Vamos a verlo a detalle. Pero durante gobiernos neoliberales, en lugar de permitir que Pemex tuviera recursos, se le quitaban y endeudaban a Pemex. ¿Para qué? Pues para robarlo totalmente. Vamos a recordar la planta de agronitrogenados que se compró durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, una planta chatarra que costó millones de dólares al pueblo de México y que no produjo nada. Bien, hoy se presenta este plan con el que se busca que Pemex tenga sus propios recursos y pueda pagar su deuda y tenga recursos para invertir en modernización y producción. Vamos a ver en qué consiste. Llevamos ya muchos meses trabajando cada semana con Petróleos Mexicanos, Secretaría de Energía y Secretaría de Hacienda. Ha sido un trabajo muy intenso, de mucho detalle, de revisión de la parte financiera, operativa, de exploración y producción, de refinación, de petroquímica, de nuevos negocios, vamos a decirle así, o nuevas oportunidades. Hemos logrado construir una visión de futuro para Pemex con una revisión minuciosa de los números, desde la producción hasta los números de la contabilidad de Pemex, del 2025 al 2035. Y durante demasiados años de mi vida, o muchos años de mi vida, fui investigadora de la UNAM y uno de mis temas de investigación pues fue justamente Petróleos Mexicanos y la planeación energética de México. Hay una visión de conjunto y además muy integral de Secretaría de Hacienda, de Pemex y Secretaría de Energía. Muchas veces hay diferencias naturales entre la Secretaría de Energía y Pemex o entre Secretaría de Hacienda y Pemex por visiones distintas. Y ahora pues lo que tenemos es una visión integral desde Hacienda hasta el área financiera y de comercialización de Pemex. Esta planificación lo que busca es que rumbo al 2027 ya no se necesite de parte de la Secretaría de Hacienda subsidio para la deuda. Eso por un lado. Por otro lado, que rumbo al 2030 pueda existir una reducción del 26% de la deuda. El día de hoy la presidenta también menciona que esta planificación contempla 3 ejes pilares, que es el compromiso de Pemex con el desarrollo social mediante el programa petrolero para el bienestar, el respaldo de la Secretaría de Hacienda para disminuir las obligaciones financieras y, por tercer lugar, implementaciones de un esquema financiero público enfocado únicamente en proyectos de inversión productiva rumbo al 2025. Pero además, la presidenta menciona que es importante no descartar las energías renovables que serán parte también de la energía de nuestro país. Vamos a escucharlo. Pemex es solvente. ¿Qué es lo que pasa? Tiene una deuda pues muy grande, como ustedes la pueden ver. La deuda se paga. En un año se paga más, en otros años se paga menos, de acuerdo a cómo se haya adquirido esa deuda. Yo lo digo en lenguaje terrenal, no lo hablo en el lenguaje financiero.
Es como cualquier persona que adquiere una deuda y pues cada año tiene que ir pagando esa deuda. Si compras una casa, pues te endeudas para comprar la casa, pues cada año tienes que ir pagando esa casa. Si tu deuda es de 20 años, pues la pagas en 20 años, ¿no? Pemex pues se ha endeudado de diferentes maneras, tiene una deuda en dólares, tiene otra deuda en pesos, tiene una con ciertas bancas, tiene otras, tiene bonos en el mercado. Entonces la deuda de Pemex pues es un poquito más compleja y no siempre paga lo mismo cada año, sino que hay años que paga más y hay años que paga menos. Particularmente en el 2025 y el 2026, lo que tiene que pagar Pemex por la deuda que adquirió en el pasado pues es mucho. Este año era de casi 300,000, ¿no?, millones de pesos, y con el apoyo que dio Hacienda disminuyó a 140,000. Entonces, igual el año que entra, pues también es una amortización muy grande y tiene que haber este apoyo del presupuesto. Cuando decimos Hacienda, pues es del presupuesto, evidentemente. Entonces, y a la hora de pues esta operación tan importante que hizo Hacienda, pues está ayudando a que ya para el 27 pues Pemex pueda pagar solito sus amortizaciones, no necesite ningún apoyo adicional. Vamos a dimensionar la deuda. En esta gráfica lo explican muy bien. Pues del 2017 al 2018 la deuda ascendió a 129.5%, es decir, casi 130%, y esto fue justo en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Posteriormente tuvimos la pandemia COVID y además el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde la deuda redujo 16.1%, y lo que se estima a 2030, que sería el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, es una reducción del 26%, Miguel. Podemos ver en esta gráfica, las barras verdes indican los años que hubo una reducción en la deuda de Pemex. En 2007, después de que Felipe Calderón se robó la presidencia, la deuda de Pemex estaba en 46.1 millones de dólares. Cuando él terminó su gobierno, de 46 la pasó a 60.5. Peña Nieto se llevó las palmas. Recordarás que con Peña Nieto, solo un ejemplo, pasó el caso de agronitrogenados, comprar una planta chatarra con un sobrecosto de 200 millones de dólares. Peña Nieto recibe la deuda de Pemex en 60 y la deja, cuando termina su gobierno en 2018, en 105.8 millones de dólares. ¿Cuándo comienza a reducir la deuda de Petróleos Mexicanos? A partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo ve, de 2018 a 2024. López Obrador la tomó en 105, como se la dejó Peña Nieto, y la dejó en 97.6 millones de pesos. No es sencillo pagar la deuda de Petróleos Mexicanos, lo explicaba la presidenta. No es cuando tú compras un vehículo y tienes que pagarlo. Pemex tiene gastos corrientes, le debe a sus proveedores. Mucho se ha mencionado de que Pemex se ha retrasado en el pago de sus proveedores. Hoy la presidenta, por cierto, aclaró que se está pagando a sus proveedores. Pemex le debe a bancos, a quien les ha pedido prestado en décadas pasadas. Le sigue debiendo Petróleos Mexicanos a diferentes bancas comerciales. Pemex tiene deuda en pesos mexicanos y tiene deuda en dólares. No es sencilla la deuda de Pemex. ¿Y qué es lo que se hacía? Vale la pena recordar qué sucedía. Hoy se explicó que antes la Secretaría de Hacienda le quitaba el 65% de lo que tenía de ingresos Petróleos Mexicanos por la venta de crudo. Bueno, ahora por ley solo se le puede quitar a Pemex el 30%. Y aquí quiero recordar que durante el gobierno neoliberal se presumía que Petróleos Mexicanos era la empresa de todos los mexicanos. Lo que yo creo es que Pemex era más de unos mexicanos que de otros. O era de todos los mexicanos cuando se hablaba de deuda y era de algunos mexicanos cuando se hablaba del fruto que generaba la empresa, ¿no crees? Exactamente, era de los mexicanos corruptos, de los que saqueaban a Petróleos Mexicanos. Y también era de los gobiernos, de los políticos corruptos que recibían los recursos de Pemex y se los llevaban a sus bolsillos. Ahí es cuando digo, bueno, es que él sí es dueño de Pemex y yo no me siento, o yo no veo que sea dueño de Pemex porque no veo ningún beneficio para la población en general por lo que produce Pemex. Y también recordar, Arlene, para los jóvenes, durante el gobierno
de José López Portillo de 1976 a 1982, cuando se descubre el campo en Veracruz de Cantarell. Se hablaba de que nuestro país entraba en una época de bonanza, porque Cantarell fue un campo petrolero muy grande y muy rico. Se decía que los mexicanos teníamos que aprender a administrar la bonanza, porque íbamos a tener mucho dinero, muchos ingresos por la venta de petróleo. Pues la bonanza nunca llegó. ¿Qué sucedió en el 2000? Durante el gobierno panista de Vicente Fox, se tuvo la brillante idea de inyectar nitrógeno a Cantarell y otros campos petroleros. ¿Para qué? Para aumentar la producción. Sí, se inyecta nitrógeno en los campos petroleros, se extrae más petróleo, pero también se contamina el gas natural que se pudo haber explotado. Para 2017, en enero de 2017, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto sale con el "se acabó la gallina de los huevos de oro". Se fue acabando y se secó. Se refería a Cantarell, por lo que cometieron los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón de inyectar nitrógeno a campos petroleros para extraer más petróleo. Por cierto que durante el gobierno de Felipe Calderón, el barril de petróleo crudo estuvo por arriba de los $100. Hubo un excedente petrolero. ¿Qué pasó con esos recursos? ¿A quién se los dieron? ¿En qué se gastaron? No se sabe. Hoy no se está con un barril de 60 de arriba de $100, pero bueno, los ingresos que tienen Petróleos Mexicanos, se tiene la certeza que se quedan en Pemex para invertir. Tampoco los gobiernos neoliberales invirtieron en Pemex. Se dejó en el abandono a las refinerías. Con López Obrador inicia una inversión en modernización de las refinerías porque estaban en producción en 30-35% de su capacidad las 6 refinerías existentes. Bueno, hoy se quiere cambiar el rostro de Petróleos Mexicanos, continuando con el trabajo que inició la administración pasada de López Obrador. Vamos a ver los detalles. Esta mañana, el Gobierno de México presentó la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento de Petróleos Mexicanos, Pemex. Desde la llegada de los gobiernos de la transformación, se ha recuperado a Pemex con la estrategia fiscal de imponer tasas del 30% en el derecho petrolero para el bienestar y 12% para gas natural no asociado. Con estas acciones, la deuda de Pemex ha disminuido, pues en 10 años de gobiernos neoliberales, de 2008 a 2018, incrementaron la deuda en casi 130%. A partir del 2018, tenemos y hasta la estimación de cierre del 2025, tenemos una reducción de 16% en el saldo de la deuda, y esta estrategia integral de capitalización y financiamiento nos llevará a que el saldo estimado para la deuda de Pemex en el año 2030 se ubique 26% por debajo del saldo que recibimos en el 2019. De ser la petrolera más endeudada del mundo en el periodo neoliberal y de haberse debilitado su capacidad de producción, con los gobiernos de la Cuarta Transformación todo cambió. La secretaria de Energía, Luz Helena González, destacó que con las leyes en materia energética aprobadas, le han devuelto a Pemex su carácter de empresa pública y le permitió reintegrarse al mercado petrolero. Se amplió la capacitación con la refinería Olmeca, la adquisición de Deer Park, la modernización del Sistema Nacional de Refinación y el inicio de la construcción de 2 plantas coquizadoras en Tula y Salina Cruz. Y con la legitimidad que otorgó nuevamente la voluntad del pueblo, en los primeros 10 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha reconfigurado el sector energético, haciendo una profunda transformación del sector. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Edgar Amador, la estrategia presentada hoy tiene 3 ejes. Primero, es el derecho petrolero para el bienestar. Segundo, el apoyo de Hacienda para la reducción de la deuda financiera y comercial, porque entre 2006 y 2007, Pemex tiene que pagar amortizaciones de la deuda con intereses y el objetivo es que después de 2027, Pemex ya no necesite del apoyo de Hacienda. Tercero, que en el 2025 Pemex reciba apoyo de Hacienda para el financiamiento de la inversión productiva, pues ahorita Pemex tiene condiciones muy favorables y de confianza de los inversionistas internacionales en Petróleos Mexicanos. En ese sentido, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, celebró que por primera vez en 10 años
aumentó la calificación crediticia de Pemex en la calificadora Fitch Ratings. De la calificadora Fitch, que como saben ha sido particularmente estricta con Petróleos Mexicanos en el pasado, que nos elevara 2 escalones dentro de su nivel dentro de su sistema de calificación, al pasar de B+ a W. Y eso estamos seguros que es una muestra de confianza, de validación de esta visión de largo plazo de Petróleos Mexicanos. Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, explicó en qué consiste el fondo de inversión de Pemex, el cual será usado para proyectos para este 2025. El monto objetivo es de 250,000 millones de pesos. Este fondo se financiará con la banca de desarrollo, Banobras, Nafin, Bancomex, la banca comercial y el público inversionista en general. Además, contará con garantía del gobierno federal, lo cual provocará que su costo de financiamiento sea muy bajo. O sea, durante mucho tiempo, las ganancias de Pemex, digámoslo así, se las quitaba Hacienda en el 65%. A partir del 2024 solo es el 30%. Y ahora ya por ley es el 30%. No puede ser más. Rosalía Vergara, Mañanera 360. En el pasado se endeudó a Pemex y se saqueó a Pemex. En 2013, con Peña Nieto, se compró agronitrogenados. 275 millones de dólares le costó a Pemex, a todos los mexicanos. Tuvo un sobrecosto de 200 millones de dólares. Bueno, con López Obrador se buscó resarcir el daño tanto por parte de Lozoya como Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos, quienes en ese entonces hicieron esa transacción que fue un robo para Petróleos Mexicanos. Con López Obrador se modernizaron las 6 refinerías. Se construyó la de Dos Bocas. Híjole, ahí le ganó a Felipe Calderón con su barda. López Obrador construyó una refinería, compró la totalidad de acciones a Shell y se hizo de la refinería de Deer Park en Texas. Creció Pemex y se buscó reducir la deuda, al contrario de los gobiernos pasados que saqueaban Pemex y aumentaban la deuda. Hoy se platicó que con este plan integral, este plan estratégico para Petróleos Mexicanos, se busca que en 2 años más, en 2027, Pemex ya no requiera de la Secretaría de Hacienda para poder pagar la deuda. ¿Cómo lo va a lograr? Vamos a ver el detalle. La deuda de Pemex pues se tiene que ir pagando año con año, como cualquier deuda. En particular en 2025 y 2026, los pagos de esa deuda, las amortizaciones, son muy altas. Entonces, ¿qué hizo Secretaría de Hacienda a partir del 2025? Disminuir, apoyar a Pemex para esas amortizaciones, 2025 y 2026. A partir del 2027, Pemex sale solito. ¿Cómo lo va a hacer? Pues porque tenemos un trabajo muy detallado de cuáles van a ser las inversiones, cuáles son los gastos de operación, cuáles los de mantenimiento, cómo se va a hacer la inversión pública y la inversión en contratos mixtos. Entonces, a partir de ahí, en el 27 ya no va a requerir el apoyo de Hacienda para sus amortizaciones, para sus pagos de la deuda. Entonces, el apoyo particular, y además a través de un mecanismo que a lo mejor Mari Carmen lo puedes platicar con más detalle, se hizo una colocación especial 25 y 26. A partir del 27... La presidenta recordó que como hace casi 90 años, 87 años específicamente, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, lo que se busca es una soberanía energética. Pero también recordó la reforma energética que propuso Enrique Peña Nieto, donde se priorizaban las exportaciones en vez del mercado interno. Se hicieron rondas en donde los privados dejaron de producir y Pemex utilizó como reservas para inflar las acciones. Se redujo la producción a más de la mitad y se subió la deuda casi el triple. Estos son los recuerdos que hace la presidenta Claudia Sheinbaum de la reforma energética del PRI, específicamente de Enrique Peña Nieto. Vamos a escucharlo. Cuando Peña Nieto llega, sí, lo voy a decir, con la compra del voto, en
2012, hace las famosas reformas estructurales. Y la reforma más profunda que hace es la del sector energético. ¿Qué objetivo tenía? Acabar de desmantelar Pemex y darle a los privados, extranjeros y nacionales, la producción de petróleo. Que toda la producción se exportara, que las refinerías se fueran cayendo solitas, sin inversión, y que se importaran gasolinas, diésel. El problema fue que hicieron las famosas rondas, concursaron bloques territoriales, particularmente del Golfo de México, y algunos en tierra. Y Pemex dijo, concursa igual que los privados. ¿Y qué pasó? Sí, ganaron algunos esas rondas, nada más que no trabajaron, no explotaron. Ocuparon eso como reservas para poder subir sus acciones en las bolsas internacionales. Muy pocas empresas petroleras decidieron invertir, ni los privados, ni Pemex. Y entonces fue cayendo la producción de petróleo. Otra forma en la que también se saqueó a Petróleos Mexicanos durante el gobierno neoliberal era con pensiones millonarias que tenían algunos trabajadores privilegiados de Pemex. No era para todos, era solo para unos cuantos. Y hoy la presidenta habló de ese tema, dijo, vamos a presentar también ese reporte que tienen, porque hay algunos exfuncionarios de Pemex que tienen pensiones millonarias superiores a los ingresos mensuales que tiene la presidenta de México. Estamos hablando de pensiones, es decir, gente ya en retiro que tiene pensiones arriba de 200,000 pesos mensuales. Y recordará usted el caso de Mario Amparo Casar, que mucho se habló durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque su difunto esposo tuvo, al parecer, un accidente o un suicidio, de acuerdo con lo presentado por las autoridades, se suicidó y ella cobró una pensión porque perdió la vida como si hubiera sido un accidente de trabajo y tiene una pensión millonaria, Arlene. Pero además de pensiones millonarias, vemos negligencias. Vemos gasolinazos, usted se recordará el gasolinazo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que subió la gasolina en 77%, pasando de 10 pesos a casi 20 pesos. Y por otro lado, también pues recordemos el huachicol. ¿Cuándo alguna vez se investigaba sobre el huachicol, sobre las redes que existían? Que es algo que vemos en este sexenio. Justo la Secretaría de Seguridad hace unas semanas hablaba de las investigaciones que existen. Pero ¿cuándo realmente se hablaba de eso, Miguel? No se hablaba. Corrupción, negligencias, salarios millonarios, pensiones millonarias y todo a cambio de más deuda para Pemex. No se hablaba, se ocultaba porque era corrupción. Había funcionarios de Pemex involucrados en el huachicol, que también es robo a Pemex. Yo lo he dicho. Yo solicité entrevista a Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Peña Nieto para ver este sistema SCADA con el cual supuestamente se monitoreaban los ductos de Pemex, pero después de insistir meses jamás me dieron la entrevista para ver este sistema SCADA. Bien, también recordemos cómo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se prometió producir 3 millones de barriles y terminó con una producción, Enrique Peña Nieto, de 1.4. Con Andrés Manuel López Obrador se llegó a producir 1.8 de millones de barriles diarios y por temas de la pandemia, por temas técnicos, la producción terminó en 1.7 millones de barriles. Y también se buscó llegar durante todo su gobierno a 1.8. Se tocó 1.8, se bajó un poco, pero bueno, es mucho más que el 1.4 que dejó Peña Nieto. Veamos el tema de la deuda. Con Calderón, la deuda quedó en 60,000 millones de dólares. Peña Nieto la sube a 105,000 millones de dólares. Y Andrés Manuel López Obrador, pese a la pandemia, pese a lo que se presentó durante su gobierno, se bajó la deuda a 97,000 millones, a pesar de todos los problemas que tuvo. Así se destacó esta mañana en Palacio Nacional. El objetivo de la reforma petrolera, dicho así tal cual, es que Pemex produjera o México produjera 3 millones de barriles de petróleo diarios. Bueno, cierran el 2018 con una producción de casi 1.4. Llega el presidente López Obrador y dice, vamos a recuperar Pemex, vamos a recuperar la producción.
y la producción llega a casi 1.8 millones de barriles en el 2024. Y aumenta la producción de petróleo y mejora la producción de gasolinas. Y hoy estamos en casi 1.7 y vamos a llegar a 1.8 con este esquema que estamos planteando. Entonces, fíjense ustedes, de 2012, o sea, ya Calderón aumenta la deuda de Pemex de 46.1 miles de millones de dólares a 60 mil millones de dólares. Bueno, Peña deja a Pemex con una deuda de 105 mil millones de dólares, produciendo menos. O sea, fracaso total, corrupción total, escándalos de Overdrecht y compañía. Llega el presidente, viene la pandemia y por el cambio, sobre todo peso dólar, aumenta un poco. Y después hacen operaciones para reducir la deuda. En 2024, de haber tomado en 105.8, pues baja a 97.000.6. ¿Qué queremos nosotros? Bajarla a 77,000. Y ahorita que hemos estado recordando a Enrique Peña Nieto, Genaro Villamil justo lo nombraba el telepresidente, este presidente perfecto para el prompter, para las fotos, pero muy poco responsable para las decisiones financieras. ¿Se acuerda usted de ese video donde le preguntaba a la ciudadanía qué hubiera hecho usted cuando hablaba del gasolinazo? Eso sí, en campaña prometió que no iba a subir la gasolina y vimos años después en su gobierno que efectivamente subió la gasolina por 77% más. Es que con su reforma energética, la de 2013, Peña Nieto, leyendo bien el prompter, dio un mensaje diciendo: ya no va a haber gasolinazos por la reforma energética, se acabaron los gasolinazos. Y unas semanas después termina el mes, gasolinazo. Y el siguiente mes, gasolinazo. Le pegó muy fuerte, ¿eh? Que haya mentido ante los mexicanos con su video leyendo el prompter: ya no va a haber gasolinazos por la reforma energética. Pues sí hubo gasolinazos. Y luego subió otro spot leyendo el prompter diciendo que si no subía el precio de la gasolina, iba a haber recortes en el presupuesto de la cultura, iba a haber recorte en presupuesto para sectores importantes para la sociedad mexicana, y sale con su pregunta. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pues bueno, para empezar, no mentirle a la gente. Ni robar, y no seguir. ni casas blancas, ni aviones presidenciales, ni incluso grandes amigos que ni siquiera sabían sobre los temas. ¿Te acuerdas del secretario de Educación? Que no conocía sobre el tema. Pues esos son los cambios, porque si no tenemos representantes que conozcan del tema, toman malísimas decisiones, y fue el caso de Pemex. ¿Qué hubieran hecho ustedes si había opciones? No seguir las recetas que dictaban los organismos internacionales, los dueños del dinero, y no hacer una reforma energética siguiendo la receta de los dueños del dinero. Bien, esta mañana el director de Pemex habló acerca de los reactores de Tula, que hace poco salió una nota de que estaban perdidos. Bueno, Pemex ya localizó estos reactores y están en camino a su destino. Vamos a ver. Sí, efectivamente había un tema social en Jijilpan, en Querétaro. Ese y un pueblo más en Querétaro, en el Estado de México y en Hidalgo. Están muy cerca los reactores de la refinería de Tula, son parte del proceso del proyecto de aprovechamiento de residuales de Tula. Y entonces lo que sucedió es que el problema es que los camiones son muy grandes, y cuando pasan por los pueblos, porque no pasan por la autopista, son tan pesados que destruyen, no maltratan, pueden dañar tanto los puentes como los camellones, como el asfalto. Entonces hay una serie de reparaciones que hacer. El costo de las reparaciones fue estimado alrededor de como de 80 millones de pesos en todo el trayecto, en dos poblaciones. Estuvimos trabajando con la gobernadora del Estado de México, con los presidentes municipales de ambos pueblos, con la ICA, que es la que está haciendo los trabajos, y el problema está arreglado. La única cuestión es una deuda de pago, pero no de nosotros, sino de la ICA con el proveedor, que es con el transportista. Entonces estamos arreglando eso, pero en principio ya está resuelto.